Esta gran transformación va a necesitar de ustedes, de la juventud mexicana. Continúen, crean en ustedes, crean en el proyecto de nación, analicen los cambios que pueden hacer. El día de mañana ustedes les van a estar dando consejos al siguiente relevo generacional. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del programa El Tintero, producido por la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. El día de hoy abordaremos un tema que es bastante atractivo para el contexto en el que nos encontramos. Hablaremos sobre el relevo generacional, sobre la continuidad del proyecto de transformación de la nación a cargo de las personas jóvenes. El diputado Miguel Torruco Garza, quien ha impulsado diferentes iniciativas y actividades dentro de la propia Cámara de Diputados para el empoderamiento juvenil y que más tarde nos va a hablar acerca de estas actividades. La maestra Xochitl Mejía, activista de los derechos de la niñez, de las adolescencias y de las juventudes. También ella fue presidenta del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas a nivel nacional. Nos acompaña también la maestra Patricia Ortiz Couturier. Ella fue alcaldesa en la alcaldía Magdalena Contreras, fue diputada constituyente de la Ciudad de México y actualmente es la delegada regional del Infonavit en la Ciudad de México. También nos acompaña la directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, la licenciada Beatriz Olivares Pinal. Ustedes forman parte de los nuevos actores políticos de la Cuarta Transformación. En su experiencia, ¿cómo han vivido esta inclusión como personas jóvenes a asuntos públicos, al proceso de toma de decisiones? Háblanos tú, Xochitl, desde tu experiencia como activista, ¿cómo podrías explicar esta perspectiva de inclusión? Primero, justo creo que lo complicado es entender qué es el relevo generacional, ¿no? De repente podemos pensar que justamente es que personas jóvenes tomen puestos de decisión, pero yo creo que no solamente es eso, sino que también trabajemos de manera intergeneracional y que justamente personas que ya no somos jóvenes, pero que construimos la parte de la agenda de política de juventudes, sigamos también apoyando y acompañando a las nuevas generaciones. Y un punto que me parece crucial que mencionó Patti es también el tema del servicio público. También hay que mostrar a las personas jóvenes que pueden incidir desde lo legislativo, desde el servicio público, de sociedad civil, desde lo territorial, ¿no? Y para claro ejemplo están las políticas públicas que hacen en la Ciudad de México, que justamente apuntan a incluir a todos los tipos de juventudes que tenemos territorialmente y que eso no pasaba. Eso es fundamental del nuevo gobierno. Los gobiernos anteriores criminalizaban, pero también tenían un estereotipo de qué era una persona joven. Y una persona joven para gobiernos pasados era una persona privilegiada que tenía acceso a la educación. Actualmente ya tenemos pues un panorama mucho más amplio de qué son las juventudes y es importante que también a partir de este panorama tan amplio pensemos en que las juventudes tienen que ir construyendo otros espacios, pero también política pública desde una perspectiva de formación, desde una perspectiva de lo que me pasa todos los días y también conociendo qué es la izquierda y qué es el progresismo y a partir de esto ir uniendo esfuerzos para que las personas jóvenes no solamente incidan en la agenda de juventudes, sino que incidan en cualquier espacio que sea conveniente para ir transformando este país. Betty, tú que ya fuiste diputada local y además presidenta de la Comisión de Juventud, fuiste dirigente partidista, feminista y ahora funcionaria pública, directora del Instituto de la Juventud. ¿Cómo viviste este proceso de inclusión como persona joven dentro de los asuntos públicos? De entrada no eran procesos de inclusión, ¿no? O sea, había que echarle para adelante para decir, nosotros también debemos de estar, ¿no? Es muy difícil cuando todos los que hacen política tienen cierta edad, cuando hablar de política joven es muy complicado, cuando generar procesos que en el caso de nosotros incluso tuvimos que obligar a los partidos a que tuvieran un porcentaje garantizado para que las personas jóvenes fueran incluidas en los cargos de representación popular, pero también pues mucho tiene que ver con la visión de quienes están al frente de los gobiernos, ¿no? Antes hablar de que un partido de izquierda tuviera a un diputado de izquierda presidiendo la Comisión de Juventud era casi imposible, porque además nadie quería, te decían, es que hay que tocar temas importantes.
qué tema más importante que hablar del 30% de la población en nuestro país. Y a la llegada al Congreso de la Ciudad, en ese entonces Asamblea Legislativa, yo con un montón de compañeros jóvenes habíamos propuesto desde hace muchos años que la izquierda debía de presidir la Comisión de Juventud y no desdeñar el esfuerzo de los jóvenes. Esta parte de la inclusión de los jóvenes no hubo, no había. Había que arrebatar esos cargos también a quienes estaban en ellos y había que decir por qué era importante estar en esos cargos, porque la política pública dirigida para las personas jóvenes se tiene que hacer también desde las personas jóvenes. Ahora, tampoco es que llegáramos nosotros siendo los primeros jóvenes a estos cargos, pero también no siempre ser joven garantizaba que pensaras en la política pública de jóvenes. Entonces, con honestidad puedo decir que por supuesto que hoy el cargo que me toca tener en el gobierno de la ciudad, que es el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, es un proceso distinto. Ahí hay inclusión, ahí hay una posibilidad de ser, pero previo a eso había que arrebatar y no esperar a que nos los dieran porque eso no iba a pasar. Arrebatar, conquistar, llegar y sobre todo hacer lo posible para que otras y otros jóvenes también pudieran llegar a esos cargos, aunque fueran forzados los partidos políticos, pero que los jóvenes tuvieran la oportunidad de ser y estar. Sin lugar a duda, como tú dices, abriste brecha y en este proceso de transformación cada vez se consolida más la inclusión de las personas jóvenes dentro de la vida pública. Pati, tú, alcaldesa, primera mujer alcaldesa de la Magdalena Contreras, ahora funcionaria pública federal, también dirigente partidista de Morena y feminista. ¿Cómo viviste este proceso? A ver, muchos de los espacios se disputan, se pelean y se tienen que hacer la lucha para absolutamente todo. Pero también depende mucho de la dirigencia. Y creo que las dirigencias nacionales de Morena pues siempre han dado ese espacio, siempre han respetado el tema de las juventudes. Una cosa es hablar como de la dirigencia nacional y esos espacios, y otra es conquistarla también en los estados, en las instituciones, en la calle. Pasa muchísimo que te juvenean en todos lados. Yo me tocó llegar a la alcaldía con 30 años, 31 creo, y mucha gente decía como de, bueno, yo llevo haciendo este trabajo 30 años, y yo decía, bueno, sí, pero es que ese trabajo pues, tal vez no está bien hecho, ¿no? Entonces, el hecho de ir conquistando espacios de buena forma, evidentemente enseñando, y justo armar pues aprendizajes transversales, ¿no? De yo te puedo enseñar a ti, tú me puedes enseñar a mí, podemos llegar a hacer acuerdos, podemos enseñarnos mutuamente, y eso es algo que hemos conquistado. Y te voy a poner otra. Ser joven y ser mujer y dirigir no es sencillo, ¿no? O sea, al final, y lo digo porque siempre lo hemos dicho, hay un machismo recalcitrante en la mayoría de los espacios en donde a nosotras normalmente se nos quiere hacer de lado, ¿no? Y sí pasa en muchos lados, como de vamos a tocar temas importantes. Sí, claro, nosotros también sabemos tomar decisiones, nosotros tenemos una opinión, somos militantes y pues hoy, creo que ya todos los que estamos aquí, hemos generado cierta trayectoria en cargos de elección popular o en cargos partidistas y sobre todo como militantes de la Cuarta Transformación de México. Y eso implica que estamos aquí. ¿Hay que abrir puertas? Sí, creo que todas y todos nosotros lo hemos hecho en los diferentes espacios, tratando de formar a compañeras y compañeros, abriendo puertas, pues peleando para que llegue la voz de todos. A mí me tocó en la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena, pues que en los estados, por ejemplo, compartieran la información con las y los jóvenes. Que no se viera como de, ay, vamos a hacer un evento de jóvenes y ya. Qué bonito, ya quedó adornado, ya cumplimos con las cuotas. No, por supuesto que no. Estamos también para afiliar, para hacer comités, para concientizar a la gente, para formarnos políticamente. Y me parece que esos fueron los procesos más importantes que tuvo nuestro partido, por lo menos de 2012 a 2015. Entonces, coincido, se han conquistado los espacios, se ha luchado por ellos, hemos enseñado, hemos aprendido también y ya ahí seguimos. Ahora hay muchas compañeras y compañeros que conocimos hace ya varios años, insisto, que son diputadas, diputados, presidentes municipales, presidentes del partido, presidentes del consejo y secretarios de Estado, secretarias de Estado, por ejemplo, y son muy jóvenes, tienen nuestra edad. Entonces, pues creo que vamos luchando y me parece que el reto es cómo nos vamos a ver como generación en unos años. No repetir esta historia, como ya lo mencioné, que deshizo al PRD,
por ejemplo, o que llegan más peleados que nada, y si hay 10 personas, hay 20 grupos. No, en verdad, ¿cómo vamos a asumir el reto del relevo generacional? No solo ahorita que somos jóvenes y estamos en ciertos espacios, sino también dentro de unos años, si vamos a ser realmente capaces de transformar esta cultura política que le hizo tanto daño a la izquierda. Entonces creo que tenemos muchos retos, ¿no? Ahora y hacia adelante. Ustedes forman parte de los nuevos actores políticos de la Cuarta Transformación. En su experiencia, ¿cómo han vivido esta inclusión como personas jóvenes a asuntos públicos, al proceso de toma de decisiones? Diputado. Pues bueno, la historia de México hay que retomarla en este caso para hablar sobre el relevo generacional. Hay que saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Empezando desde los 3 grandes movimientos que han acontecido en nuestro país, posteriormente con la Cuarta Transformación, empezando por la independencia de México, que duró en consumarse 11 años, posteriormente la Guerra de Reforma, la famosa Guerra de los 3 años, y concluimos con la Revolución Mexicana, que empieza en 1910 y concluye en 1917 con la Constitución Política del Congreso de Venustiano Carranza. La Cuarta Transformación es una lucha que no empezó en el año 2018. Para las nuevas generaciones es muy importante que lo sepan. El proceso de la Cuarta Transformación lleva décadas, desde la lucha de la izquierda mexicana, el gran proceso que ha vivido Andrés Manuel López Obrador, desde aquella cuando lo descalabran luchando por los pozos de Pemex que estaban contaminando a los campesinos, los éxodos por la democracia, los fraudes electorales. Posteriormente, con el desafuero, la gran lucha democrática de la izquierda, la gran lucha democrática del presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidencia legítima, el movimiento Yo Soy 132, que es un gran movimiento que iniciaron jóvenes. Ahí tuve el gran honor de participar, el movimiento de Morenaje, en el que marchamos juntos desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia, ida y vuelta. Esas grandes uniones de las juventudes, que no importaba si éramos de universidades privadas, universidades públicas, éramos la juventud mexicana. Y recuerdo aquella gran jornada en la que nos unimos en Tlatelolco, en aquel gran evento, recordando a los estudiantes también que lucharon en diferentes movimientos estudiantiles, 71 y 68, y que en esa gran reunión Andrés Manuel López Obrador incluso lloró recordando ese momento, viendo el espíritu de la juventud. Como yo lo he dicho en varias ocasiones, la juventud es el gigante dormido que por fin despertó, que hace 10 años éramos estudiantes y hoy somos actores políticos, estamos en cargos públicos, en cargos de elección popular, en cargos que estamos representando a la gente. Entonces es un momento muy particular en la vida pública de México y sobre todo de la Cuarta Transformación, porque esa lucha tiene que continuar. Porque así como nosotros hace 10 años éramos estudiantes, ustedes que nos están viendo, que posiblemente sean muchos estudiantes también en este momento, ya comenzaron en esta nueva lucha, este relevo generacional, que son todas y todos ustedes, y tenemos que luchar en unidad, tenemos que luchar por este proyecto de nación que, como ya lo dijimos, no empezó en el 2018, empezó hace décadas y tenemos que continuar con este gran proyecto de nación. Y ahora, como personas que están abriendo brechas, ¿cómo se imaginan ustedes que debe darse la continuidad y la evolución de la Cuarta Transformación? Diputado. La continuidad de la Cuarta Transformación es sumamente importante, como ya lo comentamos todas y todos aquí, ha sido una lucha de décadas atrás. No hemos empezado de cero, es una lucha que tenemos que estudiar, que quienes son jóvenes, quienes están iniciándose en la vida política o en la opinión pública, deben de analizar todo este gran movimiento. Como ya lo comenté, también analizar la historia mexicana, qué es la derecha, qué es la izquierda, el daño que ha causado el neoliberalismo en nuestro país y que es el momento, no solamente en México, sino en América Latina también, de las izquierdas. Una izquierda progresista, una izquierda que sea en colectividad, que se hable siempre de colectividad. Pero para llegar al punto del relevo generacional, es un punto crítico y muy importante en el que se deben de incluir a los jóvenes, como ya lo hicimos aquí en la Cámara de Diputados con el evento del primer seminario político Relevo Generacional. Se inscribieron 3,000 jóvenes, hombres, mujeres, personas con discapacidad, personas binarias, no binarias, inclusión total.
Desafortunadamente por la capacidad aquí en la Cámara solamente pudieron venir 350, pero no vinieron solamente para la fotografía como se hacía en épocas de antaño en políticas pasadas y con los antiguos políticos que juntaban a los jóvenes y vean, estoy con los jóvenes, la foto en el pleno y bueno, con permiso. Aquí todo lo contrario, se les dio voz, se les escuchó, ellos tuvieron la oportunidad de hablar en el pleno, de ser diputados se les tomó protesta como diputados del relevo generacional y sobre todo expresar esas propuestas. Firmamos también los tratados de Anáhuac, los cuales conllevan a que las propuestas que se hablaron aquel día en el Pleno de la Cámara de Diputados pasen de una manera real a una sesión ordinaria real en la Cámara de Diputados de la 65ª legislatura, no solamente a través de mí, sino mis compañeras y compañeros. Les estaré distribuyendo las propuestas de los jóvenes para que la voz de la juventud realmente se escuche y, ¿por qué no?, terminen cambiando la Constitución, terminen cambiando, modificando alguna ley, y esa es la esencia del relevo generacional. Incluir el espíritu de amor por México hacia las nuevas juventudes y que sepan sobre todo de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y como dice Pati también, no repetir las malas costumbres de la antigua política. Puede sonar muy utópico, muy difícil, pero yo sí creo en que en la unidad, la concordia legislativa, el parlamento, el diálogo y sobre todo el respeto es lo que nos puede llevar, sean de izquierda, de derecha o de centro, siempre y cuando amemos a nuestro país y trabajemos por el bienestar de nuestro país. No porque sean de la oposición, tienen que estar en contra de todo lo que se dice. Si somos gobierno, qué bueno, hay que gobernar. Y si son oposición, hay que proponer, hay que llevar un punto de acuerdo, hay que llevar un diálogo para que la esencia de la ley pueda transmitirse a la vida pública de una manera real y salpicar de una manera positiva a la sociedad. Sin lugar a duda, diputado. Betty. Bueno, pues de entrada coincido con el diputado, la continuidad tiene que estar llena de un compromiso por el bien del país, el amor a la patria, y eso implica que se tiene que tomar en cuenta a las y a los jóvenes, ¿no? Y no solo, ¿sabes? No solamente en tomarlos en cuenta hay que hacer campaña para los jóvenes. ¿Qué propones para los jóvenes? Que los jóvenes vean que están reflejados. No se trata de eso. Nosotros, de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, lo que hemos estado haciendo en la Ciudad de México es bajar, ¿no? Porque de repente en la política también se genera un estereotipo de los jóvenes, ¿no? Entonces, los jóvenes participan en la vida pública, ¿de verdad? ¿Neta sí en todos lados? Sí. Bueno, entonces vayamos por ellos, traigámoslo, porque a veces hablar de la juventud que tiene una posibilidad, una oportunidad, un privilegio, no es lo mismo que hablar de la banda que viene del barrio, ¿no?, que está construyendo una política diferente desde su comunidad, una política diferente en donde de entrada vienen de un proceso en donde lo único que se hacía antes con los jóvenes era criminalizar, ¿no? Este tema de la aportación de rostro. Es que es delincuente porque es joven, velo, ¿no? Ya viste cómo trae el cabello, ya viste la mochila que trae, los tenis que se puso. Era como, es esta política que quiere a los jóvenes detenidos ahí, y si no estudian está bien, y si estudian vamos a ver qué estudian, pero de todos modos era una política que incluso estigmatizaba, ¿no?, de una muy mala manera, este mal apodo que pusieron a las generaciones de no estudian y no trabajan, y entonces decidieron llamarle ninis, cuando en realidad los que no estaban generando oportunidades eran los gobiernos, los que no ayudaban eran los gobiernos. Lo que ahora estamos construyendo para que pueda seguir la transformación en nuestro país es que se incluyan todas y todos los jóvenes. Oye, y que se incluyan los chavos que no estudian, sí, veamos por qué no están estudiando, ¿no? Y veamos por qué están generando ellos otras posibilidades en el barrio, y veamos por qué están generando otras oportunidades en el campo, y veamos hasta dónde llegamos, porque además no podemos olvidar que es la primera vez en la historia de nuestro país que hay tanto recurso invertido para las personas jóvenes. Claro que debe de seguir la cuarta transformación, por supuesto, y de entrada se debe construir no para los jóvenes, sí desde los jóvenes, sí con los jóvenes y sí desde los jóvenes para el resto de la población, porque debemos de evitar a toda costa
estar mencionando que son el futuro. No son el futuro. Son el presente, son fuertes, son activos, son verdaderamente un relevo generacional. Solo hay que voltear a ver la pluriculturalidad de la juventud para entender que la fuerza de la cuarta transformación está en las personas jóvenes. Tiene que ser plural, tiene que ser diversa, tiene que ser amplia y debe ser completa. Ya lo dijiste. Pati. Y creo que también tiene que ser transversal. O sea, al final el proceso de continuidad de la cuarta transformación de México, del relevo generacional, creo que tiene que ser en varios puntos. Primero, la gente que nació en 2006 es la que va a votar, por ejemplo, en 2024. Y eso implica muchas cosas. O sea, que esta nueva generación tal vez no conoce mucho de lo que nosotros vivimos y por qué nosotros empezamos a hacer política y por qué nosotros nos empezamos a involucrar en los asuntos públicos de este país. Ahora ha permeado una narrativa ahí que a mí, digo, para no llorar ya me da risa, que si se reprime, que si no hay libertad de expresión. Bueno, creo que todos los aquí presentes podemos contar una cantidad de historias, no solo en la Ciudad de México, sino en absolutamente todos los estados, de cómo se nos reprimía, cómo se nos cerraban los espacios, cómo si nos atrevíamos de hablar de Andrés Manuel López Obrador en las universidades públicas, corrían a las y los compañeros, cómo poner una mesa en el centro o en las universidades o en cualquier lado de los estados implicaba que los detenían, como cada manifestación en la Ciudad de México terminábamos muchas y muchos de nosotros sacando compañeros del Ministerio Público, haciendo listas de desaparecidos, buscando abogados que nos ayudaban. Es decir, se ha generado una narrativa completamente falsa y errónea de gente que está incorporándose o que tienen ahora casualmente mucha proyección en redes sociales o en los medios de comunicación. Me parece que tenemos que contar la historia del movimiento, la historia de los últimos años, lo que hemos vivido, a lo que nos hemos enfrentado, para también partir de ahí hacia lo que queramos construir. Me parece que los proyectos políticos y lo que nosotros hemos estado planteando tiene que ser, insisto, de manera transversal, en unidad, sin sudar, como lo decíamos ya hace rato, calenturas ajenas de otras generaciones, de otros procesos políticos, formándonos políticamente. Yo la verdad es que ese tema no lo voy a soltar en ningún momento, porque también eso a nosotros nos ha permitido ir abriendo brecha, ir abriendo espacios, ir creciendo personalmente, profesionalmente, políticamente, ir pudiendo ayudar a más compañeras y compañeros a entrar a la política. Me acuerdo en 2012, en la campaña de 2012, que mucha gente decía, no, es que ya no puedo estar y no me puedo quedar porque me están reprimiendo en el Estado, porque me están persiguiendo, porque me quitaron la beca, porque están señalando a mi familia. Es decir, hay una cantidad de temas que podemos abordar, pero creo que es importante conocer la historia por la que nosotros también ya pasamos, ya luchamos. Hay miles de compañeras y compañeros en los estados que lo han vivido, y que creo que entre todas y todos podemos seguir construyendo un proyecto que todas y todos sabemos perfectamente bien que el principal dirigente de absolutamente todo pues será el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sin lugar a duda, y como tú dices, acompañado de la formación política y de la profesionalización, como se está haciendo en relevo generacional. Xochitl. Sí, justamente como mencionaba Betty, creo que estamos en un momento histórico en donde el presidente ha apostado totalmente por las políticas en materia de juventud, ha invertido, y esto es crucial porque nos encontramos en un bono demográfico en donde las juventudes por primera vez a nivel global son el porcentaje más alto, y para eso tenemos que seguir construyendo para este sector, ¿no? Porque se acabará el bono demográfico, pero la política pública no se acaba y continuamos y tenemos que seguir trabajándola de la mano de todas las generaciones. Creo que hay 4 puntos cruciales en materia de juventudes. El primero tiene que ver con que las personas jóvenes se identifiquen con las personas jóvenes que están en puestos de representación popular, que sepan que si son una persona joven indígena, afromexicana, con discapacidad, pueden apostar a estar en esos puestos. La segunda tiene que ver sin duda con el proceso de formación. La verdad es que las personas jóvenes conocen el territorio, conocen lo que les pasa todos los días, pero hay que darles herramientas para que cuando lleguen a un puesto tengan habilidades y capacidades para la toma de decisiones. También creo que tenemos que ir como transformación y como partido fundando una agenda de juventudes muy clara, en donde tengamos puntos que se repliquen en todos los estados, y que si bien cada estado tiene sus características particulares, tenemos que apostar
por criterios que vayan mitigando los factores de riesgo como desempleo, deserción escolar, violencia contra las personas jóvenes en específico, y a partir de esta agenda pues podemos ir construyendo algo que no solamente se acabe en este sexenio, sino que continúe en los próximos desde la izquierda. Y por último, creo que tenemos que buscar también mitigar esas deudas que tenemos todavía con la política de juventudes. Un claro ejemplo es la Ley General de las Personas Jóvenes, que ya tenemos 10 años haciendo mesas para trabajar en esta ley, y creo que una vez que tengamos un marco normativo mucho más sólido, entonces ahora sí podemos decir que como gobierno reconocemos los derechos de las personas jóvenes, pero también invertimos y apostamos por este sector. Estamos en un momento histórico y la transformación va, pero va con las personas jóvenes. Va con las personas jóvenes. Xochitl, muchas gracias. A manera de conclusión, para darle un mensaje a nuestras audiencias digitales en redes sociales del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Miguel Torruco, ¿qué les diría a los jóvenes? Una vez más, estudiar la historia nacional. Porque a muchos de ustedes les tocó ya vivir la época en la que ya se llegó al gobierno, pero quizá a algunos de ustedes no les tocó vivir la lucha que ha conllevado todo este gran cambio. Y esta gran transformación va a necesitar de ustedes, de la juventud mexicana. Así como nosotros, que pues, relativamente somos jóvenes todavía, pero hace 10 años estábamos donde muchos de ustedes están ahora. Continúen, crean en ustedes, crean en el proyecto de nación, analicen los cambios que pueden hacer. El día de mañana ustedes les van a estar dando consejos al siguiente relevo generacional. Es momento de que la unidad en nuestro partido florezca aún más. Es momento de darle continuidad. Viene también el proceso del 2024. La clave de nuestro movimiento será la unidad. La oposición le está apostando a que nos dividamos, a que nos vayamos con el candidato, la candidata o con quien sea. Tenemos que cerrar filas y recordar que la lucha de transformación llevó décadas y que esa lucha de transformación hoy, que estamos en el año 2022, tenemos que consolidarla, tenemos que unirnos, y llega un momento más difícil. Ya llegamos, ya que estamos aquí, el reto es mantenernos en el poder, mantenernos gobernando para las y los mexicanos, mantenernos en el proyecto de nación, en la continuidad de la cuarta transformación. Yo creo que ese es el mensaje más duro y más contundente que tenemos que dar, la continuidad y la unidad de nuestro proyecto. Hemos vivido años, décadas de lucha, ya estamos, ya llegamos, hay que mantenerlo, ¿no? La unidad tiene que ser la clave, y perdón que lo repita, pero creo que es un momento muy importante también por lo que viene en los próximos 2 años y por lo que viene para nuestro partido, pero sobre todo por lo que viene por el futuro de nuestra nación y del gran proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto se va a retirar en 2 años. Entonces tenemos que consolidar nuevos cuadros, jóvenes, también reforzar no solamente el relevo generacional, sino el refuerzo generacional también de quienes están en el poder, quienes van a tomar las riendas del país, apoyar a él o a ella, sea quien sea, pero siempre y cuando sea por el bien de la continuidad del proyecto de nación. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Uno no aprende más que cuando tiene el proceso enfrente, ¿no? Nosotros, muchos de nosotros ya no somos jóvenes ni cerquita a lo que marca la ley. Hay muchas cosas que hacer. Lo realmente importante es justamente poder construir a partir de lo que tú crees que es necesario. La cuarta transformación tiene esa grandeza, la inclusión, que es en colectivo, que es para la comunidad. Lo mejor que le puede pasar a este país es que los jóvenes, las personas jóvenes, lo digo desde mi posición de no serlo, es que las personas jóvenes construyan el país que necesitamos para todas y para todos. Un país donde quepamos todos sin que se discrimine a ninguno o a ninguna. Pero sobre todo, un país que logre empezar a generar lo que el licenciado Andrés Manuel ya está haciendo, que es construir una patria grande, tan grande que se pueda llamar nuestra América. Y entonces así, donde no solamente estamos viendo por nuestro país, sino también por nuestros hermanos latinoamericanos, es sumamente indispensable. Así es que mensaje de qué hacer, todo, creer, de entrada creer en lo que se puede lograr desde el territorio, desde abajo,
Eso es lo más importante. Yo siempre he dicho que la mejor política pública del licenciado Andrés Manuel y de la doctora Claudia Sheinbaum es creer en las personas jóvenes, creer de lo que son capaces y apostar ahí a que este país tiene mucho futuro por delante. Yo sí estoy clara de que el futuro es nuestro y de que vamos a ser un gran país que sea ejemplo para toda Latinoamérica, pero sobre todo estoy segura que se va a hacer así, con las y los jóvenes de nuestro país, desde abajo hacia arriba y siempre, siempre a la izquierda. Qué interesante lo que dice, siempre tienen que pensar con el corazón, con pasión y desde la honestidad. Creemos que la política es una herramienta de transformación social. Hemos asumido que la lucha es un compromiso de vida y lo hicimos jóvenes, lo estamos haciendo ahorita y creo que lo vamos a hacer toda la vida. Yo los invito a luchar. La transformación es todos los días y yo no me quiero adelantar al 24. Tenemos un gran presidente, el mejor presidente que ha tenido este país y quedan 2 años intensos, muy intensos. Hay que aprovechar cada uno de los espacios en los que estamos. Hay que trabajar, hay que transformar, hay que atrevernos, hay que seguir conquistando espacios, hay que seguir convenciendo, hay que decirle a las y los jóvenes, justo lo que comentaba Betty, el presente y el futuro es nuestro. Así que hay que trabajar, hay que militar, hay que atrevernos, hay que arriesgarnos, hay que asumir los retos que tenemos como generación y no repetir el pasado para no seguir dando pues pasos en balde como lo hicieron muchas generaciones y ya, eso, a seguir luchando, a atrevernos y ya la transformación se construye todos los días y es un largo camino. Muchas gracias, Patti. Xochitl. Pues como mensaje de cierre me parece para las personas jóvenes el mensaje sería que insistan, que sigan insistiendo porque son las personas jóvenes quienes históricamente han puesto los parámetros para los gobiernos. Son las personas jóvenes las que siempre han dictado la agenda que tenemos que seguir desde todas las trincheras. La otra sería que también apuesten por incluir a más personas jóvenes. Hay personas jóvenes que aún no se identifican con la izquierda y esto también es un mensaje muy contundente. Tenemos que entender por qué esto está pasando e invitarles a saber por qué la izquierda es el camino que tenemos que tener para el reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes. Y creo que también hay que darle un mensaje a las personas que no son jóvenes, pero que están en puestos que tendrían que estar incentivando la participación de las personas jóvenes sin simulación, creando espacios en donde realmente tengan toma de decisiones, en donde realmente les invitemos a conocer su punto de vista e incluyamos lo que nos dicen en la generación desde políticas públicas hasta leyes. Tenemos que ir hacia adelante en términos de política de juventudes y para eso hay que garantizar que todas las personas jóvenes sean escuchadas en todos los espacios y que quienes tenemos la oportunidad de estar en otros ámbitos también transversalicemos la política de juventudes. Pues yo sí veo aquí tanto el presente como el futuro de México y el relevo generacional está en buenas manos. Muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado en este programa. Los invitamos a seguir a nuestros invitados en sus redes sociales, a taguearlos, a preguntarles más acerca de lo que nos estuvieron conversando el día de hoy y pues a seguir también a las redes sociales del Grupo Parlamentario de Morena y visitar el canal de YouTube de tus diputados y diputadas Morena. Muchísimas gracias y hasta pronto.